Documentar a los asistentes sobre qué oportunidades se abren para nuestro sector a la luz de las políticas del actual gobierno para impulsar la economía naranja es el objetivo que tiene la conferencia Economía Naranja y Política Pública por el viceministro de Cultura David Melo. Bienvenido, viceministro, al Pabellón del Conocimiento Inexmoda UPB. Bueno, muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar hoy en Medellín. Es la cuarta vez que viajo a la ciudad desde que inició el gobierno del presidente Duque. Sin duda, una de las ciudades que nos ha dado la perspectiva más interesante, una de las perspectivas más interesantes en términos de la construcción de nuestra agenda de economía creativa o de economía naranja. Durante estos meses nos hemos concentrado en el gobierno nacional en hacer una conversación amplia, primero entre los diferentes actores del gobierno que vamos a estar involucrados en la estrategia y gradualmente con diferentes regiones del país, entendiendo las dinámicas de la economía creativa de cada región y trabajando con sus protagonistas, con sus actores, para construir este proceso de abajo hacia arriba, desde el territorio y reconociendo las dinámicas propias de cada uno de los territorios. Es un proceso en el que hemos construido sobre lo construido, hemos tomado las mejores experiencias de cada región y hemos venido trabajando en cada una de ellas para definir sus propias agendas y evaluar cuáles son las condiciones que se requieren para impulsar la economía creativa de cada uno de sus territorios con sus protagonistas. Lo que vamos a presentar hoy es una síntesis de las grandes líneas, de las grandes apuestas que tenemos en economía creativa y de cómo queremos ir involucrando desde cada región diferentes sectores y diferentes actores y cómo lo vamos a desarrollar. Agradezco a Inexmoda por esta invitación y a los diferentes actores de la ciudad, en especial a la alcaldía, a la gobernación, a la Cámara de Comercio, a Confama, que nos han ayudado en la construcción de esta agenda que esperamos presentar al país en su versión definitiva después del paso por el Consejo de Economía Naranja, que prevemos hacer en los próximos 4 meses para tener ya la hoja de ruta e iniciar formalmente el plan de acción de la economía naranja del gobierno del presidente Duque en articulación con las regiones y sus actores. El mapa que estamos trazando es parte también del Pacto por Colombia, el Pacto por la Equidad, que es el documento de plan de desarrollo que el gobierno del presidente Duque ha puesto a consideración de los colombianos y que llega al Congreso ahorita en febrero para su discusión, después de una amplia discusión que hemos dado por todo el país a través de los consejos de planeación, a través de consultas ciudadanas y que esperamos tener aprobado en el Congreso hacia mediados del año. Son varios pactos. Nosotros en el tema de economía naranja estamos en el pacto por la cultura y la economía naranja. Y este pacto tiene a su vez 3 grandes vertientes. Una primera, que es la línea de creatividad y desarrollo, en donde estamos trabajando desde procesos de formación hasta incentivos a los procesos de creación artística. Una segunda línea en donde estamos trabajando los temas de memoria, en particular con mucho énfasis en el programa que estamos llamando Memoria en las Manos, reforzando los oficios tradicionales en las diferentes expresiones de la creación y la cultura.
y una tercera línea que es la línea de economía naranja, que es la que voy a enfatizar en la presentación de esta tarde. En esta parte de la presentación hacemos un barrido como muy básico, un poco elemental, sobre cuáles son las diferentes expresiones que vamos reconociendo en diferentes regiones del país. Esto solamente para enfatizar que no tenemos un solo proyecto de economía naranja para el país, sino que cada territorio, cada comunidad puede y debe identificar su propio potencial y a partir de esos potenciales definir las agendas de economía naranja que más les convengan. Este es el ejercicio en el que hemos estado ya con 7 pilotos, con 7 regiones. En cada una de ellas hemos probado la metodología de mapeos de esas prioridades y tenemos ya una de las 7 regiones con un primer plan de acción derivado de estos pilotos que hemos trabajado, además de 2 ciudades, una de ellas Medellín, que han ya desarrollado una política de economía naranja desde las instituciones locales. Esto es muy valioso para nosotros porque estas experiencias de referencia nos han permitido alimentar a su vez el ejercicio que estamos haciendo desde el nivel nacional. Y hemos hecho un recorrido con la ministra de Cultura, con el presidente, con varios de los ministros que conforman el Consejo de Economía Naranja, recorriendo el país y entendiendo las dinámicas de la economía creativa de cada territorio y entendiendo cómo estas actividades pueden contribuir a la transformación social y económica de los territorios con una perspectiva ambiciosa hacia el futuro que reconozca la cultura y la creatividad como factores esenciales del desarrollo. Esto es algo innovador, porque normalmente hemos pensado que el desarrollo depende o del campo, o de la minería, o de la industria, o de los servicios, pero parte de lo que estamos convenciéndonos nosotros y trabajando en el país es mostrar cómo la creatividad puede también ser uno de esos vectores de desarrollo y de transformación económica y social para Colombia. Y en esto estamos siendo innovadores frente al mundo. Son pocos los países que ya miden el PIB o el aporte del sector creativo a su economía y que ya saben que esta es una actividad transformadora de la economía de muchos países. Hemos, por lo tanto, nosotros hecho nuestras mediciones y las estamos trabajando para poder apuntarle a esta visión. Una visión en donde queremos que Colombia sea referente en potenciar la creatividad y la innovación para contribuir a la transformación social y económica de los territorios. Esta es nuestra gran apuesta y en esto estamos con las diferentes regiones del país. Las mediciones nos muestran que solamente en el 2017 el sector cultural generó en Colombia cerca de 250.000 puestos de trabajo y que contribuyó de manera decidida al Producto Interno Bruto del país, con un crecimiento en los últimos 12 años del 5.2% anual, un crecimiento que en muchos de los años estuvo por encima del promedio del crecimiento del total de la economía. Y aunque nuestro proyecto es un proyecto que se centra en la palabra economía, con la naranja como parte de ella, hemos hecho un ejercicio muy juicioso para mirar cómo la economía puede aportar al desarrollo social del país. Y es por eso que no solamente pensamos en indicadores económicos, sino pensamos en apuestas de transformación social ambiciosas. Y aquí enumeramos algunos de los objetivos de desarrollo sostenible con los cuales estamos trabajando. Por ejemplo, en territorios especialmente vulnerables estamos apuntando a temas que tienen que ver con alimentación o con equidad, temas de salud y bienestar, claramente con temas de educación y de igualdad de género, temas medioambientales que son parte también de la dinámica de la economía creativa del país. Muy importante para nosotros los temas de empleo y de trabajo decente y crecimiento económico. Por supuesto, los temas de industria, innovación e infraestructura, de reducción de desigualdades.
Estamos haciendo un trabajo muy articulado con ciudades sostenibles y con comunidades sostenibles y con producción y consumo responsables. Y cómo no, la cultura como un factor esencial en la construcción de paz, justicia e instituciones sólidas. Estos son solo algunos de las apuestas que estamos haciendo y gradualmente estamos estructurando mediciones que nos permitan realmente medir el impacto, evaluar el impacto que tiene la política de economía creativa, de economía naranja, en diferentes aspectos de la vida cotidiana de nuestro país. Para eso estamos trabajando desde el Consejo de Economía Naranja, que ya tuvo su primera sesión en octubre en Barranquilla y que cuenta con la participación de 7 ministros, el ministro de Hacienda, el ministro de las TICs, la ministra de Trabajo, el ministro de Comercio, la ministra del Interior, la ministra de Educación y la ministra de Cultura. Además, cuenta con la directora del Departamento Nacional de Planeación, el director del DANE, el director del SENA, la directora de Derecho de Autor y la presidenta de Findeter. Son 12 instituciones que hemos venido trabajando durante las últimas semanas en la estructuración de esta agenda que hoy le estamos presentando a Inexmoda y que queremos gradualmente construya una agenda para todos los sectores de la economía creativa. ¿Cuáles son estos sectores? Hemos organizado para mejor trabajo de nuestra agenda los sectores en 3 grupos. El primer grupo está conformado por estas actividades creativas que tienen tal vez una distancia más fuerte del mercado, que tradicionalmente han sido más actividades culturales con impacto social y que tienen primeros pasos de inserción de manera bastante informal con dinámicas de la economía. El primero de estos sectores es el sector de las artes visuales, en donde tenemos desde el videoarte, la fotografía, la escultura y la pintura, y en donde si bien el país tiene una actividad muy grande, es una actividad muy informal con bajos niveles de inserción en la economía. Es uno de los sectores en donde mayores desafíos tenemos para el futuro. Segundo sector es otro sector que ha tenido dinámicas ya un poco más mixtas, es todo el sector de las artes escénicas, en donde tenemos desde dimensiones pues, culturales y sociales, patrimoniales como el teatro o la danza o las orquestas, la ópera o los conciertos, hasta dimensiones que ya tienen un trabajo hacia el mercado un poco más fuerte, como ya los grandes conciertos de artistas reconocidos o dinámicas, por ejemplo, del circo. Este es un sector en donde estamos trabajando dinámicas de apoyo desde el sector cultural y dinámicas de fomento iniciales a través de una nueva ley de espectáculos públicos que nos ha permitido trabajar con los empresarios de la economía de las artes escénicas. Otro sector que tenemos en esta primera categoría de los sectores más vulnerables es el del turismo cultural o el turismo que se relaciona con el patrimonio cultural de los colombianos. Aquí vamos a estar haciendo algunas acciones puntuales mientras construimos una política de turismo cultural que reconozca la vulnerabilidad y la importancia de sitios patrimoniales como los sitios arqueológicos, los centros históricos, las fiestas y los carnavales, las bibliotecas, algunos parques naturales con fuerte componente étnico, las artesanías que están presentes en prácticamente todo el territorio y que sin embargo tienen unas fuertes dinámicas de informalidad, las gastronomías tradicionales o los museos. Tenemos casos muy de referencia en donde ya hemos mirado los modelos de emprendimiento, en donde hemos mirado los modelos económicos o de sostenibilidad, en donde tenemos dinámicas, digamos, conjuntas de inversión privada, inversión de cooperación internacional e inversión pública. Es decir, en donde no es completamente una dinámica de mercado, pero donde ya hay algunas inversiones del sector privado que dinamizan estas actividades culturales. Y pongo como ejemplo uno de esta región que me ha gustado poner como referencia del trabajo de museos, porque el Museo de Arte Moderno de Medellín es una de esas instituciones que ha innovado en sus modelos de gestión,
que ha conseguido una fuerte vinculación de la sociedad civil alrededor de su proyecto de gestión y donde además la empresa privada ha sido aportante significativa del modelo de gestión. Esto no significa, por supuesto, que el gobierno nacional, departamental y municipal puedan desprenderse de este tipo de iniciativas que dependen y son responsabilidad esencial de la política cultural, pero en donde estas dinámicas mixtas con la comunidad, con modelos innovadores, con una tienda bien estructurada, con un trabajo de mercadeo en redes sociales exitoso, que crea comunidades alrededor del museo, son ejemplos de lo que podemos hacer en estas líneas para las categorías más vulnerables. Finalmente, en esta primera categoría de los sectores más frágiles, tenemos toda la educación artística o la educación en las dinámicas creativas del país, que representan hoy el 19% de la cuenta satélite de cultura de Colombia y que de alguna manera muestran que el grueso de las organizaciones culturales del país se organizan alrededor de procesos de formación, generan sostenibilidad e ingresos desde procesos de formación y contribuyen a la transformación social a través de unas actividades normalmente mixtas, en donde por un lado son creadores, por ejemplo, en las artes escénicas, en el teatro, en la danza, pero también son formadores de jóvenes o formadores de públicos que generan ingresos y sostenibilidad para estas actividades. En el segundo grupo tenemos ya unos sectores, actividades que han estado tradicionalmente un poco más insertadas en el mercado, en donde ya tenemos empresas desde pequeñas, medianas hasta las más grandes, y donde lo que ha permitido que estas actividades crezcan es un sistema de incentivos en donde el Estado renuncia a parte de sus tributaciones o genera subsidios para procesos creativos y a través de las dinámicas empresariales se cumple con los objetivos de la política cultural. Estas son dinámicas ya mucho más claras de economía creativa, en donde la corresponsabilidad entre el gobierno y los sectores privados y los creadores se dan a través de normalmente políticas públicas. El primer caso en donde Colombia es ejemplo a nivel internacional es el de la industria editorial. Somos un país que generó una ley del libro, una ley de incentivos a la impresión en Colombia desde hace más de 50 años, que nos permitió desarrollar una de las industrias editoriales más robustas de América Latina, con un sistema de producción de libros, de periódicos, de revistas, que permiten a su vez fomentar la literatura y que permiten a su vez generar unas dinámicas de distribución de contenidos editoriales a través del sistema de librerías. Ahora, es un sector, este y varios otros, como de esta segunda categoría, en donde vamos a hacer unas acciones específicas de fortalecimiento, en donde estamos propiciando ampliar, por ejemplo, la red de librerías del país, en donde todavía son muchos los municipios en Colombia que no cuentan con una librería y que a través de los esfuerzos del gobierno de fortalecer el sistema de bibliotecas públicas tienen acceso al libro, pero es acceso a libros prestados. De manera que para poder comprar libros, pues normalmente hay que ir a ciertos centros urbanos o la oferta de producto editorial es muy limitada en algunos supermercados o en algunas cadenas más grandes. Entonces, en este sector, sobre todo lo que buscamos es capilaridad, es fortalecer pequeños emprendedores, emprendedores independientes, empresas editoriales de segmentos más difíciles como la poesía o como ciertas categorías de la producción editorial que son más frágiles y además algo que va a estar muy presente en la política para todos los sectores y es una transición digital que afecta las formas de consumo. Ustedes han visto cómo ya los periódicos o las revistas han empezado a cobrar las suscripciones en la versión digital, cómo pues, las suscripciones en papel de los periódicos y las revistas se han reducido de manera sustancial
y cómo muchos de las grandes empresas editoriales del país han tenido que diversificar y generar modelos en donde ya no son solamente productoras editoriales, sino además productoras de grandes eventos que trabajan de pronto con una asociación con canales de televisión, que hacen además procesos educativos. Entonces, en esta segunda categoría vamos a concentrarnos nosotros desde el Ministerio de Cultura en modelos de innovación, en modelos de sostenibilidad, tanto para esta industria editorial como por ejemplo para la industria fonográfica, en donde Medellín ha sido una de las plazas más dinámicas en una de las industrias que más se afectó con la transición digital. Pasamos de una industria basada en el fonograma, en el disco, en el DVD, a una economía del Spotify, del Deezer, una economía de los conciertos, que en los últimos 15 años transformó radicalmente esta industria y en donde, por ejemplo, Medellín es un referente no solamente nacional, sino latinoamericano, de una industria que se transforma y que produce contenidos que son descargados en Asia, por supuesto en Europa, en Estados Unidos, gracias a una dinámica mixta de creación y emprendimiento exitosa con inclusive niveles de incentivos públicos muy bajos. Aquí esperamos generar incentivos adicionales, así como para la tercera de las que queda en este segundo grupo, que es la industria audiovisual, en donde hay otro caso de éxito que es el del cine, en donde tenemos una televisión en fuerte transición, en donde antes el 90% de los ingresos de la economía creativa venía de los dos canales de televisión. Hoy eso ya no es así. Hoy tenemos a Netflix, hoy tenemos las televisiones por cable, hoy tenemos una gran cantidad de contenidos audiovisuales en las redes y eso implica, para que Colombia siga siendo un productor de contenidos audiovisuales, una fuerte agenda de políticas públicas que estaremos desarrollando en conjunto con el Ministerio de las TICs, en la convergencia con la Agencia de Televisión, que se reúne en un solo regulador convergente, y donde cultura, educación y varios otros estaremos trabajando para la producción de contenidos alternativos. En la tercera categoría están ya estas economías mucho más consolidadas, en donde ya el apoyo del Estado es mucho menor y donde hay dinámicas de industria que han construido un país mucho más dinámico en términos creativos. Estamos hablando de las que hemos llamado en la política pública las creaciones funcionales, las primeras de las cuales son todas las relacionadas con la economía digital. Ya en estas el Ministerio de Cultura no va a tener un protagonismo tan grande, va a ser el Ministerio de las TICs quien va a liderar todo el trabajo alrededor del tema del videojuego, de contenidos interactivos, de las plataformas digitales, las creaciones de software, el tema de apps, el tema de animación, en donde Colombia tiene hoy una de las dinámicas latinoamericanas más interesantes, todavía con un nivel de asistencia fuerte tanto del gobierno nacional a través de su plataforma apps.co, como de una diversidad de fondos de ayuda, de ayudas distritales y municipales y de ayudas internacionales. Esto en la perspectiva de una industria que seguramente será en muy pocos años una de las vectores centrales del desarrollo de la economía creativa y que para nosotros implica ya no solamente la conectividad y las plataformas físicas, las infraestructuras físicas, sino el contenido, contenidos creativos, contenidos en donde somos un país con enorme potencial y donde creemos que podemos dinamizar economías de futuro a través de todo el tema digital. Una de las grandes innovaciones de la política de economía naranja del gobierno del presidente Duque es justamente haber considerado al diseño como parte de esta economía. Esto es algo que no está, digamos, tan ampliamente apropiado en todo el mundo. Son pocos los países que han apuntado a una política de fomento del diseño propio y por eso estuvimos hoy varios miembros del equipo de gobierno aquí en este evento, en esta feria, una feria además de insumos, que nos parece que es esencial mirar todo el encadenamiento de un sector y entender dentro de ese encadenamiento cuál es el papel de la creatividad, cuál es el papel en este caso del diseño y cómo ese diseño debe incrementarse como valor agregado de la economía de los diferentes sectores, en este caso de la economía de la moda, pero asimismo en el de interiores, en el de las artes gráficas. Muy interesante el Salón de Artes Gráficas de esta
de esta feria, el tema de joyerías, el tema de juguetería o el diseño industrial de productos, el diseño de mobiliario. Entonces, aquí la apuesta es una apuesta por la creatividad, por el valor de la propiedad intelectual y creemos que Medellín va a ser uno de esos referentes también en materia, por ejemplo, en diseño de moda y el trabajo que se hace en laboratorios de diseño desde aquí es único y creemos que debe ser inspiración para todo el trabajo de economía creativa que tenemos planeado. Y finalmente el último sector con el que tenemos previsto hacer la agenda de la economía creativa es el de la economía del sector publicitario. Es tal vez la industria más consolidada de las que vamos a trabajar como economía creativa. Tenemos grandes transnacionales de la publicidad en el país, cerca de 20, 24 empresas que trabajan unas dinámicas de economía muy fuerte, pero también tenemos pequeñas unidades productivas, pequeños emprendimientos por todo Colombia que trabajan compitiendo en condiciones pues, duras y creemos que toda la agenda de emprendimiento que estamos planeando debe generar mejores condiciones para estos sectores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tal vez algo que para esta industria, para la industria de la moda es algo obvio, pero vamos a trabajar en los diferentes componentes de la cadena. Hasta ahora la cultura había estado muy centrada en los temas de creación y de pronto en la circulación y audiencias, pero nos interesa trabajar en los temas de producción y distribución, nos interesa trabajar las cadenas de proveeduría y por eso, repito, estamos en la feria porque entendemos que hacer un trabajo integral desde toda la cadena es esencial para el fortalecimiento de la economía creativa del país. Por otra parte, entendemos también que esto nos obliga a tener estrategias diferenciadas dependiendo del tipo de organizaciones con las que trabajamos. El grueso de las organizaciones creativas y culturales del país son procesos comunitarios y sin ánimo de lucro que representan más del 60% de las unidades productivas de la economía creativa de Colombia. Eso es un número enorme que de alguna manera nos saca de las dinámicas obvias de mercado y nos obliga a trabajar modelos diferenciados, entender economías colaborativas, entender modelos de crowdfunding, por ejemplo, entender los modelos comunitarios de trabajo y trabajar con una concepción de la economía que no necesariamente es la economía tradicional de mercado. El otro grupo en el que tenemos que hacer un trabajo muy complejo y muy importante es en el que estamos llamando de emprendedores emergentes. Representan cerca del 25-30% de las empresas de nuestro sector. Son empresas que se crean y no llegan al segundo, al tercer año después de haber sido creadas. Y el gran desafío que tenemos es cómo en la economía creativa generamos un número de empresas que realmente sobrevivan y llegan a la madurez. El sector más pequeño es el de los emprendedores consolidados. Creemos que representa menos del 5% de nuestra apuesta. Y aquí tenemos la intención, tenemos una serie de programas que hemos venido desarrollando desde Impulsa para acompañar la aceleración y la maduración de emprendimientos. Y para la empresa más consolidada, pues lo que ya mencioné, tenemos un sistema de incentivos fiscales que pues ese no se modifica respecto de lo que venía en el histórico y por lo pronto nos centraremos en el nivel 1, 2 y 3, que son los diferentes niveles de emprendimiento. Finalmente, contarles las líneas de la política. Vamos a estar trabajando una línea de información, todo el tema de cuentas satélites, de mapeos, de observatorios, de sistemas de investigación. Una segunda línea que trabaja ya la creatividad, el diseño, procesos creativos innovadores. Una tercera línea que hemos llamado de inclusión, en donde trabajamos toda la formación y el talento para las artes, el patrimonio y los oficios del sector creativo. Una línea de industria que trabaja toda la asistencia técnica para el emprendimiento creativo. Una muy importante en donde por lo pronto tenemos el mayor porcentaje de nuestra inversión, que es la línea de integración. Es una línea que ayuda a crear mercados, a formar públicos, a generar cadenas de valor, a generar clústeres, a reconocer las cadenas de proveeduría, a abrir mercados nacionales e internacionales. Una línea de infraestructura en donde estamos trabajando de manera prioritaria lo que hemos llamado las áreas de desarrollo naranja.
Las áreas de desarrollo naranja son sectores de las ciudades y los municipios en donde generamos incentivos particulares en alianza con las alcaldías para el establecimiento de empresas y organizaciones del sector creativo y cultural. Y un trabajo de gobernanza y de financiación. Estaremos haciendo una fuerte promoción de los instrumentos de financiación, hemos anunciado algunos de ellos, saben que en la ley de financiamiento quedaron varios incentivos para el sector, tenemos las líneas de crédito, tenemos una serie de convocatorias de subsidios o de estímulos no reembolsables desde el Ministerio de Cultura y desde Impulsa y desde Mintic, desde el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, desde Fontur. Entonces es todo un conjunto de instrumentos que se resumen en este último slide, en donde mostramos pues, la complejidad de la tarea en la que nos hemos embarcado. Nuestra idea es, desde cada una de las líneas de política, hemos creado unas mesas de trabajo en donde están los actores que están en la parte de abajo. Cada uno de estos grupos está generando programas y líneas de acompañamiento al emprendimiento. En la parte de arriba vemos dos ejes de trabajo adicionales, uno hacia las regiones y otro hacia el sector privado. En el caso del trabajo con el sector privado nos estamos coordinando en cada departamento con las comisiones regionales de competitividad. Las comisiones regionales de competitividad son mesas departamentales que reúnen al sector creativo, al sector empresarial, a la academia, al gobierno, alrededor de las agendas de competitividad, en donde ahora la economía naranja es uno de los vectores que cada región está estudiando. Trabajaremos con esas regiones que escojan la economía naranja como una de sus prioridades. Y desde la coordinación con los entes territoriales, pues tenemos un trabajo muy fuerte con alcaldías y gobernaciones, ajustando sus planes de desarrollo municipal y departamental, introduciendo el componente de economía creativa y para las administraciones que llegan en el 2020, pues nuestra idea es que este componente quede mucho más potenciado con financiación y con programas de apoyo. Esta es una visión pues muy breve, me anuncian que ya se me acabó el tiempo, de todas maneras pues quiero invitarlos a la página web del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Comercio, del SENA, de Impulsa, que somos las entidades que primero hemos organizado nuestra oferta alrededor de la economía creativa, y en la medida en que estructuremos las mesas de trabajo departamentales y municipales, estaremos haciendo la promoción directamente desde los actores que en cada territorio estarán liderando la agenda de economía creativa. Está muy claro que en Medellín hay un trabajo desde la Secretaría de Cultura y desde la Secretaría de Desarrollo Económico muy importante. Hay una política de economía creativa de la ciudad y estamos ya identificando cuáles son esos proyectos priorizados para trabajar de manera articulada entre la ciudad y el gobierno nacional. De la misma manera estaremos estructurando agendas de sector. Estaremos iniciando con los sectores del grupo 2, editorial, fonográfico y audiovisual, pero queremos ir trabajando gradualmente desde el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Cultura con las agendas de la economía digital, el diseño y la publicidad, que son sectores que vemos un poquito más consolidados, pero donde de todas maneras vamos a hacer unos análisis de cuáles son esos grandes desafíos que tiene cada sector y cada encadenamiento para identificar acciones estratégicas que fortalezcan las dinámicas de producción creativa de los diferentes sectores. Esto a grandes trazos, muchas gracias por su atención, era una hora difícil y de verdad me alegra pues tener una audiencia nutrida participando en esta charla, y quedo a su disposición para inquietudes y preguntas.